Amigas, amigos de En Contacto, este es su video podcast que se está haciendo ya una sana costumbre estarnos viendo a través de la pantalla. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tenemos una invitada muy especial. Aparte que usted ya la ha estado siguiendo desde hace algunas semanas como nuestra columnista principal, Mari Carmen Soria. Bienvenida, Mari Carmen. Muchas gracias, gracias. Tiene una historia que usted no se la va a acabar y va a querer segunda, tercera, cuarta, quinta parte, pero vamos a empezar por la primera. Pedro Antonio Palomino, buenos días, tardes, noches, en el momento que esté viendo usted esto. Este es nuestro jefe. Querida audiencia de Contacto, estamos muy contentos precisamente de recibir a Mari Carmen. Y efectivamente, bueno, Mari Carmen, pues nos interesa mucho conocerte. Te conozco como líder social, como una persona, una politóloga, una persona que le ha gustado mucho el servicio público también, cuando has estado en él, pero sobre todo que has encauzado muchas de tus pilas a ayudar a la gente y a la gente más necesitada. En este caso también nos interesa conocer precisamente a la Mari Carmen, de dónde eres, tu familia, qué instrucción tienes, en fin. Muchas gracias, Mari Carmen. Pues muchas gracias a los dos, Palomino, Gabriel, por invitarme y por permitirme dejar mis opiniones para que ustedes, los que nos ven, los que nos leen, pueda yo ayudar en un puntito más de reflexión, de otro punto de vista, que es importante siempre tener varios puntos de vista. Y gracias por permitirme mostrar quién es Mari Carmen Soria como persona, no como la representante o líder de tal o cual movimiento, etc. Pues bueno, en este mes patrio orgullosamente soy de Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuna de la independencia nacional. Ahí nomás tras Lomita. Aquí nomás tras Lomita. Y en este mes de veras que me siento yo más orgullosa, pero siempre. Soy dolorense, nací en Dolores Hidalgo. Mi padre es agricultor, mi madre es comerciante, tenemos florerías, es un negocio familiar. Pero curiosamente mi padre era de las personas que siempre ayudaba a las gentes que lo buscaban y le decían, oiga, don Jesús, usted ayúdenos con esto, con lo otro. Y mi papá yo aprendí de mi papá el querer orientar, ayudar a la gente, ¿no? Y mi mamá el de ser movida, el comercio, el de ser más práctica y rápido, resolver las cosas. Y me acuerdo mucho, bueno, es que hay mucha gente jovencita que nos está viendo, pero créanme, chicos que nos están viendo, que prepararse, que estar abiertos a la política, a la vida, a recibir las cosas siempre con esa curiosidad de aprender va a ser bueno para todos, ¿no? Entonces hace muchos años llegó un señor, un joven, que lo quiero mucho, lo voy a mandar un saludo, Alfredo Sáenz, está de asesor en la Cámara de Diputados aquí en Guanajuato. Y decía, yo soy de Guanajuato y estoy estudiando ciencias políticas en la UNAM y mi maestro es el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, y hasta hablaba como él, ¿no? Y creo que todavía habla. Y decía, y entonces está el licenciado Porfirio Muñoz Ledo queriendo ser gobernador del estado de Guanajuato por el derecho de sangre. Y tenemos una caseta telefónica, que había dos en el pueblo. No existían estos celulares jóvenes, esto que ustedes ven, no existía. O sea, no soy tan vieja, pero la tecnología es muy buena, es muy nueva. Y entonces mi mamá decía, oye, ese señor me cae bien porque es una persona que dice las cosas como son, que es como que muy valiente. ¿Cuándo va a venir? Pues va a venir tal día. Pues me avisas cuando venga para mandarle un ramo de flores. Porfirio. Sí, Porfirio. Y pues mi mamá decía, pues le mando un ramo de flores. Bueno, pues ya nos avisó cuando iba a venir. Lamentablemente en ese momento nos cayó un trabajo, alguien falleció y nos pidieron una corona fúnebre y pues no pudimos ir. Pero mi mamá me dice, pues ve tú y entrégale un ramo de flores a ese hombre que se me hace muy, muy valiente. Entonces llego yo con mi ramo de flores al jardín donde no había nadie de gente, hace 27 años, ¿no? Y que todo el mundo en aquel entonces era priista, ¿no? Entonces Porfirio acababa de salir del rompimiento con el PRI, tanto Cuauhtémoc como Ifigenia como él. Y entonces andaban buscando por el Frente Cardenista y otros la candidatura. Y entonces, pues me ven llegar con mi ramo y él trae un grupo de jóvenes de la UNAM que hasta la fecha tenemos una muy buena amistad. Y me dice,
Y para que vean que Guanajuato está cambiando, aquí viene una joven, y me agarro, porque por fin es así de intenso, que viene a decir lo que es la juventud guanajuatense, y dice, es que me agarra y que me avienta con el micrófono y me arrebata el ramo, y él se queda con el ramo. Pues se la jugó, porque yo me pude haber quedado muerta de miedo ahí, temblando como conejito. No sé qué dije, la verdad es que no sé qué dije. Lo único que me acuerdo es que dije, y esta no es una campaña cualquiera, esta es una campaña por la dignidad del pueblo guanajuatense. Y entonces aquel dijo, La hizo hoy. esta mujer la quiero en México. Y me invitó a trabajar a México con él en el Senado. Y entonces él fue el que me convenció y me dijo, puedes estudiar ciencias políticas, puedes irte por aquí. Y empecé a trabajar en el Senado con él. Y después me fui a trabajar al PRD. Trabajé muchos años en el PRD como asesor en la comisión, en el Comité Ejecutivo Nacional con gente lindísima. Luego fui asesor en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Luego estuve en el gobierno del Distrito Federal con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Estuve en el área de seguridad pública y luego en el área de relaciones internacionales. Trabajé con el licenciado Alejandro Encinas, a quien le mando un gran saludo y un afectuoso, lo estimo, lo quiero mucho. Y después tuve la oportunidad de estar en el equipo de Relaciones Internacionales, ya en la campaña en el 2006 con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y mi jefe era el doctor José María Pérez Gay, que era un embajador, escritor muy reconocido y que lamentablemente ya falleció. Entonces, pues así a grosso modo, esa soy. Sigo siendo la chica que cuando estoy aquí no lo voy a decir algo, mi papá me dice, pues mira, en lo que estás aquí para que te desestreses, agárrate este surquito y ¿no? Empiezas ahí a desquelitar, ¿no? Siembro con mi papá algunas cosas, algunas legumbres, algunas flores, y también ayudo a mi mamá en la florería, porque mi mamá es de la idea de que no se le olvide quién es. O sea, si yo hubiera sido Shakira y viniera a visitarme, me diría, váyase por las tortillas, no importa, pero se regresa, ¿no? Sí. Y bueno, pues así estamos. Y en los últimos años, aparte de que sigo haciendo mis cuestiones de asesoría política, de escribir, gracias a ustedes, a Contacto, que me han dado ese permiso de escribir, también he estado al frente de un movimiento de socios defraudados de la Caja Progresa en Dolores Hidalgo. Socios defraudados de una caja popular en Dolores Hidalgo. Yo de ahí es donde conozco a Mari Carmen, no tanto por el acercamiento, afortunadamente pues ya tenemos la colaboración directa, pero sí viendo YouTube, sí viendo algunas notas, sí viendo algunas referencias, de repente Mari Carmen pues se vuelve, no quiero decir el término popular, pero sí conocida, en términos de que está sacando la cara por un montón de gente, que es a donde yo quiero que en la segunda parte de esta entrevista nos comente la parte humana de lo que representa, el estar dando la cara por un grupo de personas que de repente de la noche a la mañana se te infartan, no sé, un montón de cosas que pueden pasar, todo por un fraude en el cual ellos pensaban que los iba a sacar, si no de pobres, sí tener un mejor nivel de vida, y que sale a la inversa. Sí, así es. Y que es lógico, porque las cajas de ahorro popular hay muchas en el país. Tampoco hay que decir que todas las cajas de ahorro popular son un riesgo, pero sí hay que tener mucho cuidado. Y la gente, todos queremos pues que el fruto de nuestro trabajo, porque en esa caja de ahorro, ¿quieres que toquemos ese tema ya de una vez? ¿O lo dejamos así? Yo comentaba que por el hecho de ser, otra vez tampoco lo quiero llamar activista, pero sí persona que se involucra en estas situaciones en las que el pueblo tiene que ver, le da la calidad moral para poder escribir de eso que usted lee a través de la columna semanal de Mari Carmen Soria. Habla de política, habla de inflación, economía, habla de seguridad. Ella ha vivido todo eso en carne propia, tanto desde el lado de quien toma las decisiones, asesorándolo, como del lado de quien la sufre. Yo quisiera empezar por ahí. ¿Cómo te involucraste en la caja popular? Precisamente porque yo tenía esta experiencia, este conocimiento que yo creo que hoy en día nos hace falta a todos los líderes políticos y a los partidos políticos. Yo veo una división en los partidos políticos y en los políticos de todos los partidos. Aquí voy a hablar de toditos los partidos, porque yo creo que tendremos que empezar por reconocer que la política está hecha por seres humanos, que los partidos políticos están los seres humanos, y para mí hoy en día ya no cuenta el partido, cuenta la persona
que está ahí fugiendo. Porque mira, hay muchos diputados, hay 500, pero en Caja Progresa nos ha apoyado solo uno, ¿no? Y no es del estado de Guanajuato, quiero decirles. O sea que los diputados y senadores del estado de Guanajuato, pues tache, porque no están con su gente, con los problemas de aquí. Yo le agradezco mucho al diputado Benjamín Robles, que es de Oaxaca, por cierto, que es del PT, que es el único que ha estado ahí apoyándonos a la medida de lo que él también puede, porque su responsabilidad primera es Oaxaca. Pero bueno, cuando tú conoces cómo se manejan las leyes en la Cámara de Diputados, cómo se hacen, cómo desde que estás en un escritorio siendo funcionario público, puedes hacer un gran cambio. Sí es importante que haya gente confiable, honesta, pero también eficaz, eficiente y con sentido del servicio y de que el papel que tiene ahí puede ser muy importante. Mira, yo te voy a decir 2 ejemplos. Cuando yo empiezo a tomar el caso de Caja Progresa, hay un hombre al que yo le voy a reconocer siempre, y muchos de ustedes lo van a conocer. Cuando yo empiezo a tocar puertas y me cerraban, y entonces yo me topaba con una pared muy dura, hubo un subsecretario, ¿sí? Subsecretario, Arturo Navarro. Ese abogado, esa persona, ese funcionario hizo un cambio impresionante en la manera de tratar el asunto de Caja Progresa. Él vio que era un problema social serio, real, orgánico. También vio que Mari Carmen tenía las tablas y la capacidad de, junto con él, llevar a cabo una solución buena, porque además yo no llegué con el problema solo. Yo dije, este es el problema, pero también aquí está la solución, que es un fideicomiso FIPAGO para pagar. ¿Por qué? Porque tenía ese conocimiento. ¿Cómo le hacemos? Ya existía ese fideicomiso. Ya existía. ¿Cómo le hacemos funcionario público para aplicarlo y resolver? Yo soy mucho de la idea de cómo le hago para ayudarte, cómo le hacemos para mejorarlo, porque hay mucha gente que le dices una solución y te genera 1000 cosas para no hacerlas. Yo soy al revés. A mí dime, ¿cómo le hacemos? ¿Qué me toca a mí? ¿En qué te puedo ayudar? Déjame ponerle pausa, Mari Carmen, y hacemos un poquito más para atrás. Tú no compraste el asunto de Caja Progresa solita. No. Tú fuiste una de las afectadas. Una víctima. Exactamente. Yo como muchos dolorenses, creímos en que estaba, ya cuando yo ingreso el 2 de septiembre del 2010 a poner mi dinero. Hace 12 años. Hace 12 años. Y a mí, yo tardé mucho tiempo en depositarlo, me hubiera tardado 10 días más, ahorita les voy a decir por qué. Porque mi papá y mucha gente decía, no, Caja Progresa. Es más, la exdirectora de la Caja era una persona muy conocida y muy querida por la gente, porque ese negocio ya tenía el desde 2000. Cuando yo entro ya tenía 10 años. Entonces tú no te explicas cómo es que un negocio lleve 10 años y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no haya estado ahí supervisando Hacienda y todas las autoridades que tenían que hacerlo de manera estricta para poder proteger. Hoy en día ya hay otros mecanismos que tienen más reguladas a las cajas, a raíz de tanto quiebre, obviamente, y yo quiero decir que incluso yo le llamaría la ley Benjamín Robles, porque él ha metido mucho esa situación en Oaxaca, que tronaron muchas cajas, y Caja Progresa le ayudó para hacer algunos pequeños propuestas para cambiar la ley, que ahora se aplican. Entonces voy y meto mi dinero el 2 de septiembre del 2010, y mucha gente metió el dinero de su familia completa en Estados Unidos, de familia que no veía durante años y que estaban allá trabajando. Metió el dinero de su jubilación, incluso muchos se atrevieron a vender una casa, un terreno y meter el dinero. ¿Por qué? Porque es legal, es moral, es bueno que tú puedas tener un dinero y lo quieras poner a trabajar. Claro. Y daba buenos intereses. Y daba buenos intereses. Era algo normal, no tantos, no tan exagerados como para pensar que ahí había algo raro. Y bueno, pues así fue una muy mala administración fraudulenta que se viene hacia abajo de manera muy rápida porque la exdirectora de la Caja, el 12 de septiembre del 2010, 10 días después de que yo meto mi dinero, por un asunto personal, ingresa al reclusorio. Y entonces, ¿a dónde metí mi dinero? Entonces, de repente, como tú dijiste, imagínate que yo llego porque ese dinero lo utilizaba para pagar la colegiatura de mis hijos, para pagar mi diálisis, para pagar mi tratamiento médico, de diabetes, de todo. Y entonces de repente
decirle a tus hijos, es que tu dinero ya no hay, no lo puedo sacar, ¿no? O que ya no tengas para nada. Yo me pasé 3 diciembres, los primeros 3 años, hablando por teléfono, por Zoom, o de manera presencial, con los hijos, con los esposos, con los familiares de mucha gente para decirle, tu papá no te robó, tu mamá no te robó, tu esposa no se llevó el dinero de ninguna manera. Hay una responsable de esto y vamos a pedir que se castigue conforme a la ley. Estás hablando de que te comunicabas con las personas que fueron a Estados Unidos a trabajar y que mandaban su dinero. Es que me llegaban las mamás llorando y me decían, Mari Carmen, ¿qué hacemos? Es que mi hijo no cree. Me decía, mamá, si hubiera una persona culpable estaría en la cárcel. Pero yo le mandé a usted mi dinero y ahora me dice que no hay nada. ¿Y cómo me demuestra usted que efectivamente alguien me lo robó y no fue usted? Y no te quiero decir de las esposas. Con las esposas todavía fue todavía más complicado. ¿Qué pasó con mi dinero? Yo estoy acá. ¿Con quién te lo gastaste? ¿Con quién te lo gastaste? Entonces, las familias, el tejido social, o sea, no solamente fue el daño económico, o sea, dejaron de circular en Dolores Hidalgo de golpe y porrazo 700 millones de pesos. Oh, ¡qué bárbaro! O sea, yo he hablado con gente y me dice que el bajón económico que se dio en Dolores Hidalgo en el 2010 ni siquiera se comparó con el bajón económico del COVID en el 2020. A ese grado. A ese grado, ¿no? Entonces, había un movimiento de dinero mes con mes que tú recibías tu lana y pues ibas a comprar, ibas a pagar, hacías tu fiesta, pagabas tu diálisis, tu tratamiento, o sea, tú gastabas tu dinero en lo que circulaba. Se para y viene el daño económico, pero también viene el daño familiar, ¿sí? O sea, en las familias, tú me recomendaste la caja, por ti entré, que no sé qué, o tú me ayudas, o yo te di mi dinero, a ver cómo le haces, Y ante esa gran incertidumbre y además el tejido social que se rompe al romperse las familias y al sentir que nadie te protege, que nadie entra, porque en ese momento nadie, ninguna autoridad, Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria, nadie, ninguna autoridad, ninguna personalidad, nadie llegó a decir qué estaba pasando. Entonces la gente dábamos vueltas por todos lados. Hubo una serie de abogados que llegaron a querer manejar eso como pagarés ordinarios y demás, y eso es en el 2010. Entonces yo me veo en la necesidad de buscar una solución y dije, bueno, si yo estoy en México y conozco a los diputados, y hay un diputado que se llama Mario de Constanzo y me dice, Mari Carmen, hay FIPAGO, no te preocupes, les van a dar un porcentaje. Platícanos qué era FIPAGO. FIPAGO. Sí, Era un fideicomiso que estaba hecho por la Secretaría de Hacienda Nacional Financiera, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la CONDUCEF y los gobiernos estatales podían adherirse a ese FIPAGO para poder rescatar las cajas de ahorro que estaban clasificadas en D, porque había clasificación A, B, C y D. Recordarán que hubo un tiempo en Guanajuato que tronó Acremex, aquí en León, muy fuerte, y tronamos Caja Progresa, pero Acremex estaba en clasificación B, ¿qué quiere decir? Que no tenía el dinero, el solvente, pero tenía casas, propiedades, pagarés, todo para solventar esa situación. Entonces ellos pedían a FIPAGO que los ayudaran a consolidarse con otra caja, que fue lo que pasó con Acremex. Yo absorbo esta caja y yo le empiezo a pagar ahora a tus socios, porque ahora ya no son Acremex, ya van a ser de la caja que está absorbiendo, creo que fue otra, no me acuerdo. Y además no va a ser el comercial. Pero en Caja Progresa no, porque Caja Progresa estaba en nivel D, que es... No hay con qué. No hay con qué, no hay por dónde, y no tiene ningún papel, ni un papel para solicitar el registro ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Por la FOCO, güey. Entonces está este fideicomiso FIPAGO que se había creado con Felipe Calderón para tratar de rescatar a toda esta gente con algo, porque jamás íbamos a recuperar nuestro dinero completo, sino con algo, con un porcentaje. Y entonces digo, pues qué padre, ya me dijo mi amigo diputado, por eso les digo, mucho ojo con quiénes son sus diputados, qué hacen. Hay gente que me dice, a mí qué me importa la política, o a mí qué, o todos son iguales. No todos somos iguales, dice por ahí. Un spot que estás sabiendo. Un spot que estás sabiendo. Tiene razón, no somos iguales, ¿eh? Y entonces me vengo a Dolores, invito a este abogado Mario Herrera a que nos venga a explicar qué es FIPAGO.
Y empezamos a hacer las reuniones en una instalación que se llama CEDESA, que es un centro como cooperativa donde está toda la gente de las comunidades que ahí te vende la miel, todos sus productos, todo lo orgánico. Es una cooperativa social muy padre, muy bonita. Y luego nos dicen, ¿sabes qué? Que tengo miedo de que ya sigas haciendo aquí tus reuniones, mejor busquen otro lugar. Y nos buscamos el centro cívico, que me lo presta la presidencia. Pero también el abogado después no llegó y me dijo, es que me hablaron y me dijeron que si me paraba en Dolores ya no regresaba. Y yo me quedo con toda la presión de la gente y siento la necesidad de encabezar ahora yo esa situación. Entonces dije, pues vamos a buscar FIPAGO. Y ahí es donde comienza el proceso de buscar FIPAGO y donde lidero todo ese movimiento hasta el día de hoy. Que está cerrando, después de 12 años prácticamente, este ciclo. Exacto. ¿A favor o en contra? Todavía no puedo decirlo porque todavía hay una última etapa. Para llegar a este proceso, pasan 12 años. En el 2000 cierra la caja, pero desde que yo empiezo a tomar el proceso de FIPAGO es en el 2015. En el 2015, uno de los requisitos para que pudiéramos acceder a FIPAGO era que pusiéramos nuestras denuncias penales. Qué bueno que aquí está un abogado, porque voy a llamar a mi abogado. Sí, claro. voy a pedir de tus orientes, porque mira, mucha gente, y eso es algo que tenemos que aprender en Guanajuato y en el país, muchas de las cosas que pasan es porque hay una gran impunidad, porque la gente no siente que haya consecuencias de un actuar malo, que están en un estado de indefensión, porque no hay quien castigue a las personas que están teniendo actitudes o acciones que lastiman a la sociedad y a las personas, ¿no? Y si me meto de Robin Hood, es algo sacrificado. Exactamente, yo hoy quiero decir que lamentablemente, qué bueno que ya se cierra esta etapa, porque en México no hay condiciones para ser activista. Está fuerte eso. En México no hay condiciones para ser activista, y lo vemos todos los días. Porque si tú te metes a defender una causa, vas a ser tremendamente violentada, agredida, violentada, y además en el peor de los casos pues puedes hasta perder la vida, ¿no? Y entonces pasas a ser un número más, una esquela más, y ¡ay, qué padre! Entonces pues tampoco es el papel que quiero jugar, claro, ¿no? Con todo respeto. Y entonces empiezan estas amenazas desde el 2010 a los abogados que nos estaban asesorando, a la gente que nos prestaba las cosas. Y yo quiero decir que yo he tenido amenazas desde el 2005, desde el 2015. Es por eso que cuando un partido político me ofrece respaldarme, digo, claro, por supuesto, pues ya no estoy solita, ¿no? Y también esto hay que entenderlo, ¿eh? Los partidos políticos no te buscan porque ahora quieran abanderar. Para eso se supone que están enseñados los partidos políticos, para abanderar las causas de la sociedad, pero se les está olvidando, ¿no? ¿Quién te buscó? Me buscó el Partido del Trabajo. Bueno, primero anduve por todos lados. Oigan, hay este asunto, porque yo les decía, tómenlo ustedes, o sea, yo ni siquiera quería hacer el protagonismo. A ustedes les conviene, defiendan a esta gente, resuélvanlo, y pues la gente siempre va a apoyar a quien le resuelve las causas. Claro. Pero pues nadie oyó, nadie escuchó. Y tengo muchos amigos en la izquierda, en el PRD, en el PT, en Morena. También tengo en el PRI y en el PAN. Pero como mi círculo de trabajo era más en el PRD y en el PT, entonces fui al PT. Y fui con una persona que había sido mi jefe, que ya falleció también. Se llama el licenciado Fidel Robles, que si no hubiera fallecido, él sería el actual gobernador de Veracruz. Linda gente, y entonces va y le dice a Beto Anaya y a otros que están ahí, este es un movimiento social y lo tienen que apoyar, así. Beto Anaya, dirigente del PT. Sí, dirigente del PT. Y entonces, pues empiezan a apoyarnos. Obviamente, pues a ellos les beneficiaba como partido político y a nosotros también nos beneficiaba como movimiento, ¿no? Empezamos a buscar la solución, empezar a poner las denuncias penales. Nadie del estado de Guanajuato nos quiso poner la denuncia penal. Tuvimos que recorrer a un abogado del Estado de México, que también le agradezco mucho, el licenciado Francisco Espinosa, que nos hizo la denuncia penal. Y en ese inter, duramos como 5 meses en una camioneta con nuestras denuncias penales y todo, de San Miguel Allende a Guanajuato, porque el Ministerio Público Estatal se declaraba incompetente y lo mandaba al ámbito federal, y el ámbito federal se declaraba incompetente, y yo dije,
tienen razón. Los dos son incompetentes. O sea, es la primera vez que veo que las dos fiscalías asumen una responsabilidad como tal. Son incompetentes, ¿no? Entonces, miren, señores, de verdad, es que las cosas que he hecho han sido porque me he visto obligada. Yo, ahora que veo esas madres que andan buscando con sus palos, con sus picos, es porque al no ver alguna solución, pues ellas tienen que ver de qué manera lo hacen. Y así como los padres de familia van y cierran los aeropuertos por la desesperación de que no hay médica, o sea, la gente empieza a buscar por dónde hay soluciones o por dónde llamar la atención. ¿Por qué no sirven sus representantes? Exacto. Y todos, todos, de todos los colores, para que luego no digan que aquí aún sea, toditos, ahorita los pongo a toditos en el mismo nivel. Con honrosas excepciones. Y entonces dije, pues vamos a cerrar el Ministerio Público. Cerramos el Ministerio Público y fue un caos. Fue un caos porque éramos 300 gentes afuera del Ministerio Público. ¿En dónde? En Dolores Hidalgo, Guanajuato. Y gracias a eso nos empezaron a tomar las denuncias penales. En ese inter que nos están recibiendo las denuncias penales, entra en México el nuevo proceso penal oral. Y entonces cambia de averiguación previa o denuncia a carpeta de investigación. Entonces se viene el reto mayúsculo para México completo, pero sobre todo para el Poder Judicial y para la Fiscalía en el estado de Guanajuato, de atender un asunto multitudinario de 1,045 gentes que metimos denuncia penal, con un nuevo sistema de justicia penal, con nuevas salas de justicia penal, donde todo se graba, todo se filma y no hay para dónde hacerse, ¿no? Entonces, fue un reto muy fuerte para todos. La pura imputación, la pura acusación para el exdirector de la Caja Progresa consta de 2,232 hojas. ¿No? El juicio duró 3 años. Se emite una sentencia donde se le declara culpable, se le dan 10 años de cárcel y se le condena a pagar 106 millones de pesos a todos nosotros. Y esa es otra cosa que tenemos que aprender y que los abogados deberían de explicarle a la gente, que cuando te metes en un problema de estos, es como un matrimonio largo. O sea, te enamoras, te casas, pero luego para divorciarte y dividirte los bienes está muy canijo. No está canijo. Luego una vez se quiere quedar con el pobre perro o con el gato. Entonces, entramos y dijimos, pues ya dijo un juez, ya le hicimos, ¿no? Valió la pena todo este asunto. Pero resulta que yo no sabía que había primera instancia, segunda instancia, que podías apelar, ¿sí? ¿Se vuelve un pedo? Sí, que amparo, que el amparo directo, que el indirecto. Bueno, decía, ya, ¿cuándo va a terminar esto? Y lo tengo que decir. La fiscalía trabajó bien, yo no sé si por la presión de la gente, pero las gentes que están en la fiscalía, y lo acabo de ver con ahora que mataron a estos luchadores, la sensibilidad del fiscal es impresionante. O sea, no puede ser más cerrado, más duro con la ciudadanía. O sea, es un tipo que no te genera empatía, que no te genera, a mí no me genera confianza. Es un tipo que lo veo tan distante, así como de que ya que después que me informen cuántos muertos fueron, cuántas cosas pasaron. El fiscal no me gusta. Frío totalmente. Frío. Pues no tiene que gustarme a mí, ¿verdad? Tiene que hacer su trabajo, con que haga el trabajo. Y en ese íntegra a la par estábamos buscando también el apoyo del gobierno del estado de Guanajuato para que firmara FIPAB. Y entonces me encontré, y vuelvo a decirlo, los funcionarios públicos, sí diputados, senadores, gobernadores, presidentes de la República, presidentes municipales, tienen todo el derecho de trabajar con quien ustedes crean que les va a ayudar a resolver los problemas de gobernabilidad, ¿no? Pero también vas a asumir las estupideces de cada uno de ellos. Ni modo. Decían en el rancho, la marrana con tus marranitos. Exacto. Entonces yo me encontré en el estado de Guanajuato con gente que no la voy a mencionar porque decía un amigo mío, si no tengo nada bueno que decir, mejor no digo nada, ¿no? Pero ahí encontré también gente valiosísima, a la que admiro, a la que respeto, como fue Arturo Navarro. Y luego hay una persona que es un parteaguas también en esta situación de Caja Progresa. Y se llama Pedro Palomino. Pedro Palomino lo conozco en Dolores Hidalgo, en un evento del gobernador. Hubo una situación ahí muy complicada. Y él
mientras otros me cerraban la puerta y me agredían, él tuvo la visión de decir, no, esto se va a arreglar, se tiene que arreglar, él vio la cuestión social, él vio el problema y dijo, claro que nos corresponde ser un gobierno sensible y todo. Entonces, él fue mi intermediario con el gobernador Márquez para poder avanzar en el tema de Caja Progresa. Se hace FIPAGO, viene FIPAGO a Dolores Hidalgo, pone sus mantas, sus oficinas, todo. Lamentablemente, en ese entonces, cuando se hace la auditoría y demás, se encuentra que ninguno de los pagarés o contratos o documentos que teníamos los socios tiene una firma autógrafa, sino que todo es un facsímil. Y entonces no se pudo pagar en ese momento Caja Progresa por no contar con la cuestión facsímil o la firma autógrafa. Ajá. Pues nos caemos. Perdón, porque un facsímil se puede en todo caso duplicar, falsificar y pueden alegar que no es mi firma. Exacto. Entonces, eso sirve en la situación penal, en el juicio, para demostrar que había un elemento más de que con alevosía y ventaja se nos estaba haciendo un fraude, una administración fraudulenta, ¿no? La sentencia, bueno, la acusación ya dije que fue de 2.232 hojas y la sentencia consta de 895 hojas y 5 horas de grabación para la sentencia. Mira, hay mucha gente, ustedes lo decían hace rato, no ven todo lo que hay detrás, ¿no? No ven todo lo que hay detrás de una situación. Es reuniones, yo he buscado políticos, senadores, he estado en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en el Congreso del Estado, en Gobierno del Estado, he estado en la Conducef, he estado en Nacional Financiera, he estado en la Comisión Nacional Bancaria, he estado en todos lados, he dedicado tantísimo tiempo, tantísima energía, que yo quiero agradecer de verdad a todos y cada uno de los abogados, asesores, funcionarios, medios de comunicación que han estado apoyando a Caja Progresa, porque no ha sido fácil. No ha sido fácil. Muchas, y sobre todo la gente de Caja Progresa. Quiero decirte que los afectados de Caja Progresa, el 75% somos mujeres. Y de ese 75%, casi el 90% son personas de más de 60 años, que son las mamás, las esposas, que recibían el dinero de gente de Estados Unidos. Muchos son migrantes, muchos eran comerciantes de Dolores Hidalgo, pero el daño social y económico fue a la gente más pobre, a las mujeres de comunidades y a familias completas que han tenido que ir a jugarse la vida para cruzar de manera ilegal a trabajar. Entonces, gracias a todos ellos, pero también todo tiene un término y hay que saber reconocer hasta dónde nos puede dar. En este momento, Caja Progresa se confirma la sentencia después de todos estos amparos, de todas estas cosas. Vino el COVID y entonces hizo que las contestaciones a estos amparos, que podían ser en 3 meses, se fueron hasta 8 meses, 9 meses y nos llevamos 3 años más. Entonces, por fin hoy puedo decir que ya concluyó todo ese proceso y falta y queda llevar a cabo la ejecución de la sentencia, que hoy en día ya quedó en firme. Pero hoy en día ya no le corresponde a Mari Carmen Soria. Ya hice todo lo humanamente posible, políticamente posible y administrativamente posible. Ahora queda en manos de los abogados ver cómo se va a aplicar esta ejecución de sentencia. Y yo confío en que algo habrá. La sentencia, si bien entiendo, entonces es la prisión para el responsable y el regresar a aquello que se defraudó. Así es. ¿Y dónde lo va a ganar? Eso es algo que le voy a encargar a los abogados. Eso es algo que tienen que hacer los abogados porque ya no puedo hacer yo más, ¿no? No puedo hacer yo más. Miren, yo me retiro muy tranquila y muy consciente de que hice todo. Pero también uno tiene que aprender a cerrar etapas y ciclos y también a decir qué tanto más quieres asumir como responsabilidad y qué no. Tú lo dijiste al principio, yo no robé, yo no era la directora de Caja Progresa. Yo no tengo mayor responsabilidad que el querer encontrar en todos estos años una solución
por aquí, por acá, por FIPAGO, por la vía penal, no sé, ¿no? Lo he intentado todo. Y ahí está por lo menos la justicia, que mucha gente, fíjate que grave, mucha gente me dice, ¿y qué que está en la cárcel si se quedó con nuestro dinero? No es cualquier cosa. Hoy en día hay la gente que ha dañado gravemente a la sociedad y no está siendo castigada. Por lo menos aquí hay una persona que fue ya la culpable, que está cumpliendo una sentencia, está cumpliendo una pena punitiva, y la cárcel no es fácil, ¿no? Y yo creo que en estos momentos necesitamos saber que por lo menos no quedó impune el caso de Caja Progresa. Para mí es un gran logro. ¿Qué sigue? Vamos a ver qué dicen los abogados que sigue, pero en este año, yo creo que por octubre, noviembre se sabe si sí se va a recuperar algo o no se va a recuperar. Pero ya este año ya es lo último que se escucha de Caja Progresa. Pero si ya desaparecieron los fideicomisos. Ah, esa es otra. Ay, ese sí me duele. Sí, efectivamente, esto es por la vía penal, ¿no? Esto es por la vía penal. Por la vía del fideicomiso, y se lo quiero agradecer también al licenciado Diego Sinué. Me habla un día Fabián, licenciado Fabián, discúlpame, se me fue su apellido, de finanzas, tesorería, una cosa así, donde antes nos trataban fatal, había un patán ahí, ahora hay una linda gente. Y me habla y me dice, fíjate que el gobernador me encargó que viera pues qué más problemas había con las cajas de ahorro y todo eso. Entonces hablamos con FIPAGO y resulta que hay otra manera, otra opción de poder cobrar, pero tiene que haber una autoridad que nos diga que ustedes son reconocidos como acreedores de caja, ¿sí acreedores? ¿Sí está correcto? Sí. De Caja Progresa. Y entonces le digo, perfecto, pues yo creo que ahora que termine la cuestión penal, pues nos están reconociendo nuestro carácter de socios defraudados. Y entonces empezamos a hacer todo este proceso, pero tenía que ser por la vía mercantil. Incluso hay un grupo de socios que contratamos abogados mercantiles por aparte para llevar este proceso. Y entonces se viene la pandemia y al mismo tiempo el presidente de la República manda una iniciativa a la Cámara de Diputados votada por la fracción parlamentaria de Morena para desaparecer todos los fideicomisos del país y nos dejan en un estado de indefensión. Y bueno, pues yo conozco a algunas senadoras de Morena en el estado de Guanajuato, pues ninguna ha venido tampoco a explicarnos el por qué votaron así y cuál es lo que va a pasar. O sea, estamos solos. Pero estoy hablando con la gente de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda, porque se supone que todos los fideicomisos que desaparecieron, las secretarías de Estado iban a absorber las responsabilidades de eso. O sea, que si el fideicomiso de las medicinas de cáncer para los niños de cáncer, le iba a asumir la Secretaría de Salud. Que el fideicomiso para las becas de los estudiantes que se van al extranjero lo iba a absorber la Secretaría de Educación Pública, y así sucesivamente. Sí, no cerrar la cortina y ahí. Exacto, sí, no, ya. Y en este caso, la Secretaría de Hacienda tendría que asumir lo que estaba haciendo FIPAGO. Entonces sé que ahora se convirtió lo que era FIPAGO en mandato pago. Yo quiero pensar que la Secretaría de Hacienda podría apoyarnos con el mandato pago y que no fuera que nos estuvieran haciendo a un lado porque somos guanajuatenses y porque nos está gobernando el PAN. Quiero yo pensar que no sea así. Pero eso lo sabremos para octubre y noviembre. Ya sea por la vía penal o por la vía del mandato pago, si se da o no se da. Bien. Permítanos, Mari Carmen, hacer una breve pausa para retomar. Yo quisiera regresar a la parte humana de Mari Carmen. Finalmente ya vimos los resultados que está entregando, pero yo quiero conocer más de la Mari Carmen de carne y hueso, la que es mamá, la que es pareja, etcétera, Sí. etcétera, etcétera. Sí. Regresamos. Siga con nosotros, estamos en contacto. Continuamos, gracias por estar con nosotros. Esto es En Contacto y estamos platicando con Mari Carmen Soria. Ya platicamos de Caja Progresa. Si nos alcanza el tiempo, que creo que no va a ser así, tendremos que hacer una segunda entrevista. Regresamos con las consecuencias de... O un libro, Gabriel. Esa lo tiene que hacer a fuerza, y también le vamos a pedir que nos novele sus participaciones en su opinión de Contacto. Sí. Pero comentábamos antes de nuestra corte que me gustaría saber, por las características de la propia Mari Carmen,
pues que habla con los perredistas, habla con los morenistas, habla con los panistas, habla con los priistas, habla con la contra, habla con todo el mundo, no se le cierra, pero trae pilón, y trae pilón que está refinando. Estoy hablando de su hija. Sí, sí, bueno, yo tuve la fortuna de que empecé a trabajar con una persona, como lo dije, como Porfirio Muñoz Ledo, y cuando tú trabajas en la Cámara de Diputados y la política, que es mi profesión, pues la política es trabajar los disensos para llegar a consensos en busca de un bien mayor. Lo voy a traducir, porque soy yo muy político. Es ver las problemáticas, en qué estamos de desacuerdo tú y yo, pero en qué punto sí podemos llegar a estar de acuerdo que sea del beneficio de todos. No siempre vamos a poder dejar contentos a todo mundo ni apoyarlos a todo mundo, pero siempre vamos a buscar que sea el mayor número de gente o el beneficio mayor para la gente. Híjole, yo veo el canal del Congreso y no veo nada de eso, Es que ahorita ha llegado mucha gente que no tiene la preparación. Sí hay que prepararse, sí hay que prepararse. La Cámara de Diputados está hecha de tal manera que tú puedas trabajar. Hay comisiones, miren, hay veces que vemos, sobre todo ahorita anoche creo que terminaron a las 11:30 de la noche, yo estaba feliz ayer viendo, va a decir la gente, ¿y esta qué le ve de feliz a lo que estaba pasando en el Senado de la República? De que no podía llegar a la votación a ponerse de acuerdo, ¿no? Ya después explicaremos cómo es el Senado y la Cámara, pero pues, lo que pasó ayer fue importantísimo, y la oposición, si no está echando ojo de eso, bueno, pues ya ni cómo ayudarles, ya ni cómo ayudarles. ¿Qué fue lo que pasó para Belice? Bueno, los primeros de septiembre y los noviembre se mandan el informe de gobierno y luego se manda el presupuesto de la Cámara de Diputados. Entonces son sesiones de trabajo titánicas. Yo no digo que no habrá alguno que tenga algún problema de apnea o simplemente le valga gorro y dijo, pues yo aquí me pusieron y aquí llegué. Pero créanme que cuando luego ustedes ven a ciertos diputados, senadores que están así en el Congreso, es como a mis pobres policías que luego los ven así, pero no saben si tienen 48 horas de servicio y que su relevo no llegó, o que los encuartelan y que los tienen mal comidos, que la policía es otro tema, que lo conozco perfectamente bien. Pero la Cámara de Diputados trabaja en sesiones pequeñas, en comités, y ahí son las discusiones, los análisis, hay asesores, todo el rollo, para que cuando tú sacas ya un dictamen de ese pequeño comité, pasa al pleno, y a lo mejor ese diputado que estaba dormido ya tenía 48 horas atrás, o una semana o un mes discutiendo eso, entonces ya no está esperando el momento de la votación, ¿no? ¿Pero a qué salió esto? Oigan, corríjanme, ¿a qué regresé? Lo que pasó en el Senado anoche, al momento está grabando esta entrevista. No, de por qué hablo con todos. Entonces, aprendí en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores a hablar con todo mundo. Porque además yo fui secretaria particular y técnica de varios diputados y senadores como don Porfirio Muñoz Ledo. Y entonces en esas comisiones está gente de todos los partidos políticos, porque ese es el Congreso, la representación de todas las fuerzas y de todas las ideologías del pueblo mexicano. Entonces los tienes que escuchar a todos y respetar, y si vas a disentir con él, tienes que disentir con argumentos, no nomás porque me cae mal o usted es del otro partido. En esas mesas tiene que haber argumentos para poder decir estoy a favor o estoy en contra. En la Cámara de Diputados también se vota algo que van a escuchar mucho la gente, se aprobó en lo general. ¿Qué quiere decir en lo general? Pues estamos todos de acuerdo en que hay que mejorar el sistema de salud, sí, todos de acuerdo, eso es aprobado en lo general. Pero me reservo en lo particular tal artículo. ¿Por qué? Porque ahí dice que hay que darle más dinero a la cuestión de quimioterapia, ¿no? Entonces vamos a debatirlo. ¿Qué hay más, diabetes o quimioterapia? Entonces se pasa una discusión. Por eso es que aprendí a hablar con todos. Y por eso Mari Carmen Soria habla con todos, porque sabe que la única manera de encontrar soluciones es escuchándonos y hablando. Y hoy en día creo que en México hace falta tanto eso, hablarnos, mirarnos, reconocernos con respeto y que haya un liderazgo que llame a la unidad. Tiene que haber alguien, por el amor de Dios, alguien que llame a la unidad, a la reconciliación, pero también a la aplicación de la ley, ¿sí? O sea, sí, qué padre, estamos metidos en un problema muy fuerte, pero necesitamos todos de todos.
Yo escuchaba hace poco que decía, creo que fue el PAN, ahí corríjame, si no, perdón, PAN, pero vamos en unidad contra AMLO. Qué desafortunado comentario. Vamos en unidad contra las injusticias, vamos en unidad contra la delincuencia, vamos en unidad contra la crisis económica. Ese debe ser el discurso, no contra una persona, que además nos gusta o no nos gusta y es el presidente de la República. Y no lo estoy defendiendo, ¿eh? Hay muchas cosas en las que no coincido. Y en otras sí. Pero a mí me gustaría ese discurso de alguien de decir, vamos a la unidad por los mexicanos y las mexicanas. Vamos a la unidad de las familias, vamos a la unidad de la identidad, de encontrarnos unos a otros y reconocernos como ciudadanos que tenemos derecho a permanecer y a pertenecer a un sistema político donde nos garanticen los mínimos básicos de la Constitución y de bienestar, que es vivienda, la salud y un empleo digno. Pero desafortunadamente desde la propia tribuna y desde la propia mañanera el discurso es de división, no de unidad. No hay un planteamiento precisamente de ese trabajo, porque en cuanto se empieza a plantear inmediatamente sale antes, a consecuencia no somos iguales, etc. Y en lugar de construir empieza a dividir. Y sí, pero también del otro lado no veo la unidad. Aquí todos parejitos, porque además sí, no todos somos iguales, pero qué bueno que esas diferencias, que esas cosas que nos diferencian, también hay algunas que nos unen y que esas, ahí están, ¿no? Hay que buscarlas. Política. Me gustó mucho la definición que diste de ver los disensos para encontrar los consensos. Claro. Y luego buscar el bien mayor común. No hay de otra. A todos nos beneficia. Si a Puerto le va bien, si a la presidenta municipal le va bien, ¿a quién nos va bien? A todos. Si al gobernador le va bien, A todos. si al presidente de la República le va bien. si el contacto le va bien. No, bueno, por supuesto. Pero tienes razón. Entonces, este proceso de ser líder, y vuelvo a repetirlo, lamentablemente hoy en México yo de veras deseo, y me voy a sumar a proyectos donde busquemos cuidar a la persona, al ser humano, hacer una política con mayor derechos humanos, con mayor dignidad, y donde se llame la unidad, pero la unidad en torno a una estrategia, algo serio, para no nomás a la unidad contra de alguien, en eso yo no estoy de acuerdo. Ahí yo hago un llamado a la oposición a que se unan a un proyecto, que presenten alguna alternativa diferente, pero pensando en la gente, no es nomás en llevarle la contra de alguien. Y bueno, oye, María Carmen, tú... pues sí, mi hija la ha pagado. Exactamente. Tú has sido una mujer muy activa. Sí. Muy inquieta desde muy joven. Chica. Entonces, ahorita en este momento, ¿tienes algún proyecto que vayas a echar a andar, que nos quieras compartir o sí. vamos a esperarnos? A ver. Sí, tengo un proyecto muy En importante, en exclusiva. Mi proyecto es Mari Carmen Soya. He dedicado mucho tiempo a proyectos, a Caja Progresa, y necesito recuperarme. Necesito volver a agarrar mi centro. Necesito dedicarle ese tiempo, porque no puedo ser candil de la calle y oscuridad de mi casa. O sea, sí ando viendo por mucha gente que anda afuera, y yo también estoy metida en ese asunto, pero tengo que reconocer que también las autoridades y los políticos y los que hacen las leyes tienen que asumir también su responsabilidad, ¿no? O sea, ahí está la sentencia, ahora ejecútenla, porque para eso están, ¿no? Si no, ¿para qué nos cuesta tanto un sistema judicial, ¿no? Y ahora yo quiero atender a Mari Carmen Soya y atender a mi familia para el día de mañana, que ya se va a venir muy pronto, porque los tiempos corren, soy politóloga, soy animal político, en algún momento dado tendré que tomar decisiones, pero no las puedo hacer si no estoy centrada, si no tomo mis días de relajarme y de decir qué quiero hacer, qué aprendí de Caja Progresa, qué aprendí de este movimiento, qué aprendí de los golpes que me di con gobierno, con política, con las leyes, y cómo puedo convertir esta experiencia que ha sido muy dolorosa, muy desgastante para muchos de nosotros,
en algo productivo. Miren, yo le decía la otra vez al gobernador Diego Sinue, me lo encontré en Dolores Hidalgo y le dije, oiga, gobernador, fíjese que me encanta mucho eso de la mente factura, porque también hay que renovarse en la política. Mira, un líder político tiene que estar al frente, representando, apoyando, pero también tiene que ver la capacidad de ver hacia dónde vamos, ¿sí? Y el mundo está cambiando, está girando. Entonces, esa mente factura me encanta mucho. Y le dije, fíjese, ¿por qué no me pone en contacto con los de mente factura? Y que esa mente factura, eso que está muy virtual, muy padre, pues se aterrice en algo, porque si no, pues los ciudadanos, pues está muy padre el asunto. Es como algo virtual que lo ves ahí, pero no lo sientes, no está tangente, en fin. Le dije, ¿por qué no hacemos una cooperativa donde haya un proyecto productivo para Dolores Hidalgo? Y entonces cambiar la historia de Dolores Hidalgo, de que ahí no se hacen fraudes en cajas, porque quiero decirles que en el 2020 acaba de quebrar la caja, la Sofipo Reforma, que es el gerente general también era el hermano de la gerenta de Caja Progresa. Entonces 10 años después viene otro quiebre de Caja Reforma, pero que esta vez afectó a toda la zona norte del estado de Guanajuato, porque había sucursales en toda la zona norte del estado de Guanajuato. Entonces, otra vez, rompamos ese círculo y hagamos que la política, que las políticas públicas sirvan para resolver problemas de la sociedad. Entonces, hagamos un proyecto con mente factura. Y estoy esperando que lo hagamos. Pero no depende de mí. ¿Le brillaron los ojitos o así como que, ahora no, él mostró interés, pero dicen que instrucción dada y no supervisada, pues da lo mismo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahí lo dejo. Pero la política sirve, sí sirve. Es necesaria, es necesaria. Para los jóvenes, para los muy jóvenes que no saben para qué sirve la democracia, hay dos películas. Hay veces que las películas nos orientan más. Hay dos películas que yo quiero que las vean y se las pueden ver en familia de 18 años para arriba, por favor. Se llama Entre Amor y Sombras, de Isabel Allende, y La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Y hay otra muy cruda, no recuerdo cómo se llama, pero habla, Hotel Ruanda, habla de esta pelea tan horrible que se dio entre dos tribus de una comunidad en África, creo. Sí. Hotel Ruanda. Vean esas tres películas y entonces van a entender por qué es tan importante estar bien informados en Contacto Noticias, escuchar a los que venimos aquí, para que puedan saber que si estamos mal, ¿qué creen? Podemos estar peor. Sí, nunca se toca a fondo en ese aspecto. Y de una vez acostumbramos de repente, cuando la plática está tan sabrosa, pero el tiempo se nos agota, sacar el hilito, jalar la hebra para comprometer a Mari Carmen a una nueva charla. Me interesa mucho el aspecto de seguridad, porque todo lo estamos viviendo más en la inseguridad. Y Mari Carmen trae experiencia en estas cuestiones de seguridad desde el otro lado del que muchas veces no vemos. Lo vemos desde los que sufrimos la inseguridad, pero también quienes afrontan día con día, quienes son el primer frente ante el malhechor. Mari Carmen trae toda la experiencia y quiero que nos platiques de eso la próxima vez. Con todo gusto, y mi cariño y mi respeto para todos los que trabajan en seguridad. Muy bien, pues muchas gracias por estar en Yo gracias a ti, Pedro. Gracias. Y estamos muy, muy contentos con esta charla. No dejen de leer las crónicas, los comentarios y la columna que hace Mari Carmen Soria. Muchas gracias. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes que nos siguen en Contacto. Muchas gracias. Seguimos en Contacto. Hasta la próxima.